Mi marido llegó al almuerzo familiar de la mano con su amante, presentándola como su nueva esposa. Yo solo sonreí. Lo que hice después dejó a todos en shock. Mariana, el café está frío. Eduardo dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco que hizo temblar los platos. Su madre, sentada a su lado, ni siquiera levantó la vista del periódico. Lo siento, murmuré levantándome inmediatamente. Preparo uno nuevo. Ya ni eso puedes hacer bien, comentó Eduardo dirigiéndose a su hermano que acababa de llegar. No sé para qué sirves realmente. Su hermano rió. Su madre siguió leyendo como si nada. Yo caminé hacia la cocina sintiendo ese peso familiar en el pecho. El mismo que sentía cada mañana, cada tarde, cada vez que la familia de Eduardo venía a casa. Que técnicamente era nuestra casa. Pero en realidad era su casa. Su territorio. Su reino donde yo era simplemente la empleada que además compartía su cama. Llevábamos 5 años casados. Los primeros 2 habían sido diferentes. Eduardo trabajaba largas horas como gerente en una empresa de seguros, llegaba cansado pero amable. Cenábamos juntos. Conversábamos. Había risas ocasionales. Luego algo cambió. Gradualmente al principio. Comentarios pequeños sobre mi manera de cocinar, de limpiar, de vestirme. Correcciones constantes sobre cómo debía comportarme frente a su familia. Mi madre prefiere el té así. Mi hermano no come eso, deberías saberlo. ¿Por qué te arreglaste tanto? Solo es un almuerzo familiar. Pequeñas críticas que se acumulaban como gotas de agua llenando lentamente un vaso hasta desbordarlo. Y en los últimos meses había empeorado considerablemente. Ya no era solo críticas en privado. Ahora Eduardo me corregía, me regañaba, me hablaba con desdén delante de quien estuviera presente. Su familia lo encontraba normal. O al menos nunca decían nada para defenderme. Preparé el café nuevo y lo llevé a la mesa. Eduardo lo probó sin mirarme. Mejor, dijo sin agradecimiento. Como si fuera mi obligación servirle perfectamente sin merecer reconocimiento. Mariana, dijo su madre finalmente bajando el periódico, la próxima vez que vengas al mercado, compra ese queso que me gusta. El que trajiste la semana pasada era horrible. Sí, señora Mercedes, respondí automáticamente. Y revisa las fechas de los productos, agregó Eduardo. La leche de ayer estaba casi vencida. Lo siento. Siempre lo sientes pero nunca mejoras, murmuró lo suficientemente alto para que todos escucharan. Su hermano rió nuevamente. Yo bajé la mirada. Después de que la familia se fue, limpié la mesa en silencio. Eduardo se había encerrado en su despacho como hacía cada tarde. Me quedé sola en esa casa grande y vacía sintiendo exactamente lo que era, completamente sola a pesar de estar casada. Los días siguientes siguieron el mismo patrón. Eduardo llegaba del trabajo sin saludarme. Cenábamos en silencio o con él revisando su teléfono constantemente. Si intentaba conversar, respondía con monosílabos o me ignoraba directamente. En las noches se acostaba dándome la espalda. Ya ni siquiera fingía afecto. Yo había intentado todo. Cocinar sus platos favoritos. Arreglarme más. Preguntarle qué necesitaba, qué quería, qué había cambiado. Sus respuestas eran siempre variaciones de lo mismo: nada está mal. Eres tú quien siempre busca problemas. Pero algo estaba profundamente mal. Yo lo sentía en cada interacción, en cada palabra despectiva, en cada mirada que me atravesaba como si fuera invisible. Un sábado por la mañana, 2 semanas después de aquel desayuno con su familia, fui al mercado local a hacer las compras semanales. Era una de las pocas actividades donde me sentía casi libre. Caminando entre los puestos, eligiendo verduras, conversando brevemente con los vendedores que al menos me trataban con cortesía básica. Estaba en el puesto de frutas cuando accidentalmente choqué con alguien al girarme. Perdón, dije inmediatamente, mi reacción automática ante cualquier error. No hay problema, respondió una voz masculina con acento que no era español. Levanté la vista y vi a un hombre de aproximadamente 40 años. Alto, cabello castaño claro, ojos amables. Vestía casual pero cuidado. ¿Estás bien?, preguntó notando probablemente mi expresión. Sí, solo, distraída, respondí. Sonrió de manera que me hizo sentir cálida por primera vez en meses. Yo también,
Este mercado es hermoso pero caótico. Su español era bueno pero claramente no era nativo. ¿Eres turista?, pregunté por educación. Más o menos, dijo. Vine por trabajo pero me estoy quedando más tiempo del planeado. Me gusta esta ciudad. Conversamos brevemente mientras ambos seguíamos eligiendo frutas. Me contó que se llamaba André, que era de Francia, que trabajaba en consultoría internacional. Había algo refrescante en hablar con alguien que me miraba a los ojos cuando hablaba. Que escuchaba mis respuestas. Que sonreía genuinamente. Bueno, dije finalmente, tengo que seguir con mis compras. Fue un placer conocerte. Hizo una pausa esperando mi nombre. Mariana. Mariana, repitió. Un nombre hermoso. Me alejé sintiendo algo extraño. No exactamente felicidad, pero algo parecido. Como un recordatorio de que existían personas en el mundo que podían ser amables sin esfuerzo. La semana siguiente volví al mercado el mismo día y aproximadamente la misma hora. No estaba buscándolo. O al menos eso me decía a mí misma. Pero cuando lo vi en el puesto de verduras, mi corazón dio un pequeño salto que no había sentido en años. Mariana saludó con sonrisa genuina. ¡Qué coincidencia! Hola, André. Caminamos juntos por el mercado mientras hacíamos nuestras compras. La conversación fluía naturalmente. Me preguntó sobre mi vida, qué hacía, qué me gustaba. Preguntas simples que Eduardo había dejado de hacer hacía mucho tiempo. Le conté que estaba casada, que no trabajaba fuera de casa, que mi vida era complicada. André no presionó por detalles. Solo escuchó con esa atención completa que era tan diferente de la indiferencia que recibía en casa. ¿Eres feliz?, preguntó de repente. La pregunta me tomó completamente desprevenida. Yo, no sé, admití honestamente. Esa respuesta ya es una respuesta, dijo con suavidad. Nos despedimos después de casi una hora caminando por el mercado. Cuando llegué a casa, Eduardo ni siquiera notó que había tardado más de lo normal. Los siguientes sábados se convirtieron en la única parte de la semana que esperaba. Andrés siempre estaba ahí. Nunca planeábamos encontrarnos explícitamente, pero ambos sabíamos que estaríamos. Me contaba sobre su vida en Francia. Sobre su trabajo viajando por el mundo. Sobre lugares que había conocido, culturas que había experimentado. Yo le contaba pequeños fragmentos de mi propia vida. Nunca los detalles completos de cómo Eduardo me trataba, pero suficiente para que entendiera que no era feliz. Mereces más, me dijo una tarde mientras tomábamos café en un pequeño lugar cerca del mercado. Mereces ser tratada con respeto y cariño. Estoy casada, respondí como si eso lo explicara todo. Estar casada no significa que debas aceptar ser infeliz, dijo con suavidad. Sus palabras se quedaron conmigo durante días. Un sábado, 2 meses después de nuestro primer encuentro, André me miró con expresión seria. Tengo que volver a Francia el próximo mes, dijo. Mi contrato aquí termina. Sentí algo hundirse en mi pecho. Esos sábados se habían convertido en mi único respiro. La única parte de mi semana donde me sentía vista, escuchada, valorada. Pero quiero pedirte algo, continuó. Y sé que es mucho, sé que probablemente es imposible. Pero necesito decirlo. Me miró directamente a los ojos. Ven conmigo. Las palabras flotaron entre nosotros. ¿Qué? Ven conmigo a Francia, repitió. O a donde quieras ir. No tiene que ser conmigo específicamente si eso es incómodo. Pero sal de donde estás. Empieza de nuevo. Mereces una vida donde seas feliz. Mi mente se aceleró con 1000 pensamientos simultáneos. André, yo, estoy casada. No puedo simplemente irme. ¿Por qué no?, preguntó con genuina curiosidad. ¿Por qué firmaste papeles hace años? ¿Por qué prometiste algo que él claramente no está cumpliendo? Es más complicado que eso. ¿Lo es?, presionó suavemente. ¿O es que tienes miedo de elegirte a ti misma? No respondí. No sabía qué responder. Piénsalo, dijo tomando mi mano brevemente. Tienes un mes. Si decides venir, estaré esperando. Si decides quedarte, entenderé. Pero al menos piénsalo. Esa noche llegué a casa con la cabeza dando vueltas. Eduardo estaba en el sofá viendo televisión. Ni siquiera levantó la vista cuando entré.
La cena está tardando, comentó sin mirarme. Ya voy, respondí automáticamente. Mientras preparaba la comida, las palabras de André resonaban en mi mente. Mereces más. ¿Por qué no? Elige a ti misma. ¿Podía hacerlo? ¿Podía realmente dejarlo todo y empezar de nuevo? Las siguientes semanas fueron las más difíciles. Eduardo continuaba tratándome con el mismo desdén. Su familia seguía visitando y yo seguía siendo la empleada silenciosa que servía y limpiaba sin reconocimiento. Pero ahora había algo diferente. Ahora sabía que existía una alternativa. Que no tenía que aceptar esto como mi única realidad posible. Veía a André cada sábado. Él no presionaba por una respuesta. Solo pasaba tiempo conmigo, me trataba con el cariño y respeto que había olvidado que existían. ¿Has pensado en mi propuesta?, preguntó finalmente 2 semanas antes de su partida. No he pensado en otra cosa, admití. ¿Y? Respiré profundo. No puedo, dije con voz quebrada. Quisiera poder. Pero tengo obligaciones. Compromisos. No puedo simplemente abandonar mi matrimonio porque sea difícil. Vi la decepción en sus ojos, pero también comprensión. Lo entiendo, dijo tomando mi mano. Pero quiero que sepas algo. Si alguna vez cambias de opinión, si alguna vez decides que mereces ser feliz, búscame. Estaré esperando. Me dio un papel con su información de contacto. Guárdalo, dijo. Por si acaso. El último sábado antes de su partida nos despedimos en el mercado. Cuídate, Mariana, dijo abrazándome brevemente. Eres más fuerte de lo que crees. Lo vi alejarse sintiendo como si estuviera cerrando una puerta a algo que nunca sabría si hubiera sido mejor. Volví a casa esa tarde y guardé el papel con su información en el fondo de mi cajón de ropa interior. Escondido. Seguro. Pero ahí. Eduardo estaba esperándome con expresión molesta. Tardaste demasiado, dijo. Mi madre viene a cenar y la casa es un desastre. Lo siento, respondí automáticamente. Limpio ahora mismo. Mientras limpiaba, me pregunté si había tomado la decisión correcta. Si quedarme por obligación y compromiso valía vivir así el resto de mi vida. Pero era una buena esposa. Las buenas esposas no abandonaban sus matrimonios solo porque fueran difíciles. ¿O sí? La pregunta me perseguiría durante las siguientes semanas sin que supiera que muy pronto tendría una respuesta definitiva. Las semanas después de la partida de André fueron las más grises de mi vida. La rutina continuaba exactamente igual. Eduardo llegaba, me ignoraba, me criticaba cuando le convenía, y desaparecía en su despacho durante horas. Su familia seguía visitando. Yo seguía siendo la empleada silenciosa. Pero algo había cambiado en mí. Ahora cada orden, cada comentario despectivo, cada mirada de desdén dolía de manera diferente. Porque sabía que no tenía que ser así. Porque había probado, aunque fuera brevemente, cómo se sentía ser tratada con respeto. 2 meses después de que Andrés se fuera, un martes por la mañana, Eduardo salió apurado al trabajo. Tengo reuniones todo el día, dijo sin mirarme. No me llames. Está bien, respondí. La puerta se cerró detrás de él. Comencé mi rutina habitual de limpieza. Cuando llegué al dormitorio, vi algo que me detuvo en seco. El teléfono de Eduardo. Su teléfono personal estaba sobre la mesa de noche. Lo había olvidado. Nunca olvidaba su teléfono. Era la primera cosa que agarraba cada mañana. Pero hoy, en su prisa, lo había dejado. No iba a revisarlo. No era ese tipo de persona. Confiaba en mi esposo a pesar de todo. Al menos eso me decía mientras limpiaba el resto de la habitación intentando ignorar ese aparato que parecía llamar mi atención. Hasta que escuché la notificación. Luego otra. Y otra más. Mensajes llegando constantemente a un teléfono que supuestamente solo usaba para cosas importantes. Me acerqué. La pantalla se iluminaba con cada mensaje nuevo. No tenía contraseña de bloqueo en la pantalla de notificaciones. Podía leer los fragmentos directamente. Buenos días, amor. Ya te extraño. ¿Cuándo nos vemos? No puedo esperar al fin de semana. Sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. Con manos temblorosas, tomé el teléfono. Esta vez sí tenía contraseña para entrar completamente.
Pero las notificaciones seguían apareciendo. Y cada una era una puñalada. Tu madre llamó ayer. ¿Le dijiste ya? Estoy nerviosa por el almuerzo del domingo. ¿Seguro que es buena idea? Te amo. No puedo esperar a que estemos juntos oficialmente. El nombre del contacto era simplemente V. Busqué desesperadamente si había otra manera de ver más. Y entonces recordé algo. Eduardo tenía un teléfono viejo que supuestamente usaba solo para trabajo. Lo guardaba en el cajón de su escritorio en el despacho. Corrí hacia allá. Abrí el cajón. Ahí estaba. Un teléfono más antiguo. Lo encendí con manos temblorosas. Este no tenía contraseña. Y lo que encontré me destruyó completamente. Conversaciones de meses. Fotos. Planes detallados. La mujer se llamaba Valentina. Tenía 28 años según su perfil. Trabajaba en la misma empresa que Eduardo. Las conversaciones eran explícitas. Románticas. Llenas de promesas sobre un futuro juntos. Pronto podremos estar juntos todo el tiempo, escribía Eduardo. ¿Y tu esposa?, preguntaba ella. Es solo un trámite. Ya no significa nada para mí. Cuando sea el momento adecuado, me ocuparé de eso. Seguí leyendo con lágrimas corriendo por mi rostro. Encontré un mensaje de hace 3 días que me heló la sangre. ¿Sigue seguro del plan para el domingo?, escribía Valentina. Completamente, respondía Eduardo. Es el almuerzo familiar mensual. Te presentaré como mi pareja. Mi familia ya sabe que las cosas con Mariana no funcionan. No será sorpresa para nadie. ¿Y ella? ¿Mariana estará ahí? Por supuesto. Es su casa también. Pero después de esto, entenderá el mensaje claramente. Mi respiración se volvió irregular. El domingo. El almuerzo familiar mensual era en 4 días. Eduardo planeaba llevar a su amante a mi casa. Presentarla a su familia como su nueva pareja. Delante de mí. Como si yo fuera tan insignificante que ni siquiera merecía la cortesía de una conversación privada sobre el fin de nuestro matrimonio. Me quedé sentada en su despacho durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Luego, con una claridad que no había sentido en años, supe exactamente qué hacer. Tomé fotos de todo. Cada conversación importante. Cada foto. Cada plan. Las guardé en mi propio teléfono y en la nube. Luego busqué en el fondo de mi cajón ese papel que había guardado hacía 2 meses. El contacto de André. Mis dedos temblaban mientras marcaba el número. Sonó 3 veces antes de que contestara. Hola. Su voz familiar me hizo sentir algo parecido a alivio. André, dije con voz quebrada. Soy Mariana. Hubo una pausa de sorpresa. Mariana. No esperaba, ¿estás bien? No, admití. No estoy bien. Pero, ¿tu oferta sigue en pie? ¿Mi oferta? De irme. De empezar de nuevo. ¿Sigue en pie? Por supuesto, respondió inmediatamente. Siempre estuvo en pie. ¿Qué pasó? Le conté todo. Las conversaciones que había encontrado. El plan para el domingo. Como Eduardo planeaba humillarme una última vez antes de descartarme oficialmente. Ven ahora, dijo André con voz firme. Toma tus cosas y ven. No tienes que quedarte ahí ni un minuto más. No, respondí con una calma que me sorprendió. Todavía no. Primero necesito hacer algo. Esa tarde llamé a un abogado especializado en divorcios. Le mostré toda la evidencia que había reunido. Con esto, el divorcio será rápido, me aseguró. Infidelidad comprobada. Puedo tener los papeles listos para mañana si quieres proceder inmediatamente. Quiero proceder, dije sin dudar. ¿Quieres que se los notifiquemos antes del fin de semana? No, respondí. Espera hasta el lunes. Hay algo que necesito hacer primero. Los siguientes días actué completamente normal. Eduardo llegaba, yo preparaba comida, él me ignoraba. La rutina de siempre. Él no notó nada diferente. No preguntó por qué estaba más callada de lo normal. Probablemente ni siquiera lo registró. El sábado por la noche, mientras Eduardo dormía, empaqué discretamente mis cosas más importantes. Documentos personales,
joyas que eran mías de antes del matrimonio, fotos de mi familia. Lo esencial. Lo guardé todo en maletas que escondí en el armario del cuarto de invitados. El domingo amaneció soleado y tranquilo. Eduardo se levantó de buen humor. Algo raro en él últimamente. Recuerda que mi familia viene a almorzar, dijo mientras se vestía. ¿Prepara algo especial? Por supuesto, respondí. Pasé la mañana cocinando. Un almuerzo elaborado. El tipo de comida que la familia de Eduardo apreciaba. Mi última contribución como la esposa perfecta. A las 2 de la tarde comenzaron a llegar. La madre de Eduardo primero, luego su hermano con su esposa. Me saludaron con la indiferencia habitual. Yo sonreí y serví bebidas. A las 2:30, Eduardo miró su reloj. Falta alguien, dijo con tono casual. Invité a una amiga del trabajo. Espero que no les moleste. Su madre lo miró con curiosidad. ¿Una amiga? Alguien especial, dijo Eduardo con sonrisa que no le había visto en años. 15 minutos después sonó el timbre. Eduardo prácticamente corrió a abrir. Escuché voces en la entrada. Luego entraron al comedor. Eduardo traía de la mano a una mujer joven. Cabello oscuro, vestido elegante, sonrisa nerviosa. Valentina. Familia, dijo Eduardo con voz llena de algo que sonaba peligrosamente cercano a la felicidad, quiero presentarles a Valentina. Mi pareja. El silencio que siguió fue absoluto. La madre de Eduardo miró entre su hijo, la mujer desconocida, y yo. El hermano parecía confundido. Todos esperaban mi reacción. Yo simplemente sonreí. Qué interesante, dije con voz perfectamente calmada. Eduardo, ¿puedo hablar contigo un momento en privado? Ahora no, Mariana respondió con tono irritado. Estamos presentando. Insisto, lo interrumpí con firmeza que claramente lo sorprendió. Eduardo me miró con molestia pero me siguió a la cocina. En cuanto estuvimos solos, saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla de sus conversaciones. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. ¿Dónde conseguiste eso? De tu teléfono de trabajo, dije con calma. El que dejaste tan convenientemente accesible. Mariana, ¿puedo explicar? No necesitas, lo interrumpí. Porque ya no me importa. Solo quería que supieras que sé exactamente lo que has estado haciendo. Y que mañana recibirás los papeles de divorcio. ¿Divorcio? Por infidelidad comprobada, continué. Mi abogado tiene toda la evidencia. Esto terminó, Eduardo. Y no por tu decisión, sino por la mía. Volví al comedor dejándolo paralizado en la cocina. Todos los ojos estaban sobre mí cuando entré. Bueno, dije con sonrisa que probablemente parecía un poco loca, ya que Eduardo decidió hacer esto público, yo también. Miré directamente a su familia. Eduardo y yo nos estamos divorciando. Él ha estado teniendo una aventura con Valentina durante meses. Planearon esto para humillarme. Pero la ventaja es mía porque yo ya lo sabía y ya tomé medidas legales. Valentina había palidecido completamente. La madre de Eduardo tenía la boca abierta de shock. Y ahora continué, todos pueden disfrutar de su almuerzo. Yo me voy. ¿A dónde vas?, preguntó Eduardo apareciendo desde la cocina. A empezar mi vida, respondí simplemente. La que debí empezar hace meses. Subí las escaleras, agarré las maletas que había preparado, y bajé con ellas. La familia seguía en estado de shock en el comedor. Nadie dijo nada mientras yo salía. Eduardo me siguió hasta la puerta. No puedes irte así, dijo con algo parecido a pánico. Esta es tu casa también. Era mi casa, lo corregí. Ahora es tuya. Disfrútala con tu nueva pareja. Mariana, espera. Adiós, Eduardo. Cerré la puerta detrás de mí y caminé hacia el taxi que había pedido que esperara en la esquina. No miré atrás. Esa noche dormí en un hotel. Al día siguiente tomé un vuelo a Francia. André me esperaba en el aeropuerto con una sonrisa que me recordó por qué había tomado esta decisión. Bienvenida, dijo simplemente. Gracias por esperarme, respondí. Los primeros meses en Francia fueron de adaptación. Aprender el idioma, acostumbrarme a una nueva ciudad, procesar el fin de mi matrimonio. André fue paciente. No presionó por una relación romántica inmediata.
Solo estuvo ahí, apoyándome mientras sanaba. Pero gradualmente, naturalmente, lo que había comenzado como amistad se transformó en algo más profundo. Un año después de llegar a Francia, André y yo nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima. Era todo lo que mi matrimonio con Eduardo nunca había sido. Respeto mutuo. Afecto genuino. Colaboración en lugar de servitud. 2 años después tuvimos nuestro primer hijo. Luego una hija. Construí una vida en Francia que nunca hubiera imaginado posible. Abrí un pequeño negocio de repostería que prosperó. Hice amigos. Aprendí a ser feliz genuinamente. Mientras tanto, en España, la vida de Eduardo tomaba un curso muy diferente. La escena del almuerzo familiar había sido solo el comienzo de su caída. Su familia, escandalizada por cómo había manejado todo, se distanció considerablemente. Su madre, particularmente, nunca perdonó la humillación pública. El divorcio se procesó rápidamente dado que Eduardo no pudo negar la infidelidad con toda la evidencia que existía. Valentina se mudó con él a la que había sido nuestra casa. Al principio todo parecía perfecto para ellos. La pasión de lo prohibido ahora podía vivirse abiertamente. Pero 6 meses después de que Valentina se mudara, las cosas comenzaron a cambiar. Eduardo descubrió que Valentina no era exactamente lo que había parecido. El dinero que él le daba para gastos del hogar desaparecía misteriosamente. Ella siempre tenía explicaciones, pero nunca había recibos ni comprobantes. Llegaba tarde frecuentemente. Sus explicaciones sobre dónde había estado sonaban cada vez más falsas. Una tarde, Eduardo decidió sorprenderla en su supuesto almuerzo con amigas. La encontró en un restaurante caro. Pero no con amigas. Estaba con un hombre. Riendo, tocándose, besándose de maneras que no dejaban lugar a dudas sobre su relación. Eduardo se acercó a la mesa con furia contenida. ¿Qué es esto?, exigió saber. Valentina lo miró con expresión entre sorprendida y molesta. Eduardo. No esperaba verte aquí. Claramente respondió mirando al hombre. ¿Quién eres? El hombre se levantó con tranquilidad insultante. Soy Javier. El novio de Valentina. ¿Novio? Eduardo sintió como si le hubieran tirado agua fría. Ella vive conmigo. Sí, lo sé, dijo Javier con sonrisa que no llegaba a sus ojos. Conveniente, ¿verdad? Tú pagas todo mientras nosotros disfrutamos. Eduardo miró a Valentina buscando negación, alguna explicación. Ella solo se encogió de hombros. Lo siento, Eduardo. Pero nunca prometí exclusividad. Tú asumiste. Asumí. La voz de Eduardo subió de volumen. Vivimos juntos. Destruí mi matrimonio por ti. Destruiste tu matrimonio porque querías, corrigió Valentina. Yo solo estuve disponible. No es mi culpa que fueras tan fácil de manipular. Las palabras lo golpearon como bofetadas físicas. Así que todo fue mentira, dijo con voz quebrada. Todo. No todo, respondió Valentina con crueldad casual. Tu dinero fue real. Tu casa fue real. Todo eso fue muy conveniente. Eduardo salió de ese restaurante sintiendo exactamente lo que había hecho sentir a Mariana, usado, desechado, completamente humillado. Cuando llegó a casa, Valentina ya había empacado sus cosas y se había ido. Se había llevado no solo su ropa, sino también varios objetos de valor. Joyas que Eduardo había comprado pensando que construían un futuro juntos. Electrónicos. Dinero en efectivo que tenía guardado. La casa estaba más vacía de lo que había estado nunca. Eduardo intentó contactarla. Mensajes, llamadas. Todo ignorado. Finalmente recibió un último mensaje, gracias por todo. Fue divertido mientras duró. Y eso fue todo. Eduardo se quedó solo en una casa que ahora le parecía demasiado grande, procesando cómo había perdido absolutamente todo persiguiendo algo que nunca había sido real. Su trabajo comenzó a sufrir. Las mismas reuniones donde conoció a Valentina ahora eran recordatorios constantes de su estupidez. Eventualmente fue despedido por bajo rendimiento. Sin trabajo estable, sin familia que lo apoyara después de haberlos decepcionado, sin dinero porque había gastado tanto intentando impresionar a una mujer que solo lo había usado, Eduardo tuvo que vender la casa. Se mudó a un apartamento pequeño.
Consiguió trabajos eventuales que apenas pagaban las cuentas. Su vida se había desmoronado completamente. Y lo peor de todo era saber que él mismo había destruido algo real por perseguir una ilusión. Mientras tanto, yo prosperaba en Francia. Ajena a todo esto, construyendo la familia y la vida que siempre había merecido. Pero eventualmente, años después, nuestros caminos se cruzarían una última vez. 8 años después de aquella tarde en el aeropuerto de París, mi vida era completamente diferente de maneras que nunca hubiera imaginado posible. Mi pastelería en el distrito 15 de París prosperaba más allá de cualquier expectativa inicial. Lo que había comenzado como un pequeño local donde vendía pasteles caseros ahora era un negocio establecido con 5 empleados y clientela regular que venía específicamente por mis creaciones. Andrés seguía viajando por trabajo, pero siempre regresaba a casa. A nuestro hogar. Donde nuestros 2 hijos, Lucas de 6 años y Emma de 4, nos recibían con abrazos y risas. Era la vida que siempre había merecido pero nunca había creído posible durante esos años grises en España. Las mañanas eran caóticas de la mejor manera. Preparar desayuno para niños que no querían vestirse. André ayudando con mochilas mientras yo trenzaba el cabello de Emma, risas, pequeñas discusiones sobre quién se sentaba dónde en el coche. Vida real. Ruidosa, imperfecta, hermosa. Una tarde de marzo, mientras cerraba la pastelería, recibí una llamada que no esperaba. Era un abogado de España. Mi tía Beatriz, la hermana de mi madre que había muerto años atrás, había fallecido dejándome como única heredera. Necesitaba volver a España para arreglar los asuntos legales de la herencia. ¿Cuándo necesito ir?, pregunté. Lo antes posible, respondió el abogado. Hay documentos que requieren su firma presencial. Esa noche hablé con Andrés sobre el viaje. Ven con nosotros, sugirió inmediatamente. Hacemos unas vacaciones familiares mientras resuelves lo legal. ¿Estás seguro? Es mucho viaje con los niños. Estoy seguro, dijo besando mi frente. Además, quiero conocer de dónde vienes. Y los niños deberían ver España. 2 semanas después aterrizamos en el aeropuerto de Valencia. Había olvidado cómo se sentía el calor español en primavera. El olor específico del aire. El sonido del idioma a mi alrededor sin el acento francés que me había acostumbrado. Rentamos un coche y condujimos hacia la ciudad donde había vivido durante esos años con Eduardo. Los niños estaban emocionados, señalando todo con curiosidad infantil. André conducía mientras yo observaba calles que reconocía pero que ahora parecían pertenecer a otra vida. Nos hospedamos en un hotel céntrico. Durante los siguientes días me ocupé de los trámites legales mientras André llevaba a los niños a conocer la ciudad. La herencia de mi tía era modesta pero significativa. Un apartamento pequeño que decidí vender, y algunos ahorros que serían útiles para expandir la pastelería. El abogado manejó todo eficientemente. En una semana, la mayoría de los asuntos estaban resueltos. Solo falta la firma final, me informó. Podemos hacerlo el lunes. Era viernes. Teníamos el fin de semana libre antes de regresar a Francia. ¿Qué quieres hacer?, preguntó André esa noche mientras los niños dormían. Caminar, dije simplemente. Por la ciudad. Ver qué ha cambiado. El sábado por la mañana salimos los 4 a explorar. Valencia había cambiado en 8 años. Nuevos edificios, calles renovadas, tiendas diferentes. Pero también había lugares que permanecían exactamente iguales. Caminamos por el mercado central. Los niños se maravillaban con los puestos de frutas, los pescados frescos, los vendedores gritando ofertas. Fue ahí, entre los puestos del mercado, donde lo vi. Eduardo. Estaba en una esquina poco transitada, sentado en el suelo con una caja de cartón frente a él. Dentro de la caja había objetos varios, relojes viejos, algunos libros, dispositivos electrónicos que parecían de segunda mano. Intentaba vender cosas en la calle. Me detuve en seco. André, notando mi reacción, siguió mi mirada. ¿Lo conoces?, preguntó en voz baja. Es Eduardo, dije simplemente. Mi ex esposo. Eduardo había cambiado drásticamente. Más delgado, con ropa gastada, barba descuidada. Parecía haber envejecido 15 años en 8. Sus ojos, que alguna vez habían mirado a otros con desdén,
ahora miraban al suelo mientras los transeúntes ignoraban su caja de objetos usados. ¿Quieres hablar con él?, preguntó André. No lo sé, admití. Pero mientras consideraba alejarme, Eduardo levantó la vista. Nuestras miradas se cruzaron. Vi cómo me reconocía. Vi shock, luego vergüenza, luego algo que parecía dolor profundo cruzar su rostro. Se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara esfuerzo. Mariana, dijo con voz áspera que apenas reconocí. Eduardo, respondí con tono neutral. Sus ojos se movieron hacia André, luego hacia los niños que se habían escondido tímidamente detrás de nosotros. Veo que te va bien, dijo con dificultad evidente. Me va muy bien, confirmé sin elaborar. Hubo un silencio incómodo. Yo quería decirte, comenzó Eduardo con voz quebrada, que lo siento. Por todo. Por cómo te traté. Por lo que hice. ¿Por qué?, pregunté con curiosidad genuina. ¿Por qué ahora, después de 8 años? Porque finalmente entiendo, dijo con lágrimas formándose en sus ojos. Entiendo lo que perdí. Lo que desperdicié. Miré a este hombre que alguna vez había sido mi esposo. Este hombre que me había hecho sentir insignificante durante años. Que me había tratado como empleada. Que había planeado humillarme públicamente con su amante. Y no sentí nada. Ni rabia, ni satisfacción por su caída, ni pena. Solo indiferencia completa. Valentina, dijo de repente. La mujer, ella me engañó. Me usó. Se fue con otro y me dejó sin nada. Lo sé, dije simplemente. Eduardo me miró confundido. ¿Cómo sabes? No lo sabía específicamente, aclaré. Pero no me sorprende. Las personas que construyen relaciones sobre traición rara vez encuentran lealtad. Vi cómo mis palabras lo golpeaban. Perdí todo, continuó como si necesitara que alguien lo escuchara. Mi trabajo, mi casa, mi familia. Todo por perseguir algo que nunca fue real. Es triste, dije honestamente. Pero fueron tus decisiones. Lo sé, admitió. Y vivo con eso cada día. André puso su mano en mi espalda, un gesto de apoyo silencioso. Este es André, dije presentándolos. Mi esposo. Eduardo asintió sin extender la mano. Probablemente reconociendo que no tenía derecho a ningún gesto de cordialidad. Y estos son Lucas y Emma, continué señalando a nuestros hijos. Mis hijos. Vi algo parecido a envidia cruzar el rostro de Eduardo. No envidia maliciosa, sino reconocimiento doloroso de todo lo que podría haber tenido si hubiera tomado decisiones diferentes. Son hermosos, dijo con voz apenas audible. Lo son, concordé. Otro silencio incómodo. Tengo que irme, dijo Eduardo finalmente. Pero quería que supieras que lo siento. De verdad. Y que me alegro de que encontraras felicidad. Gracias, respondí. Y lo decía genuinamente. Eduardo recogió su caja de objetos y comenzó a alejarse. Eduardo, lo llamé. Se detuvo y se volteó. Espero que encuentres paz, dije con sinceridad. De verdad. Vi lágrimas rodar por sus mejillas antes de asentir y alejarse definitivamente entre la multitud del mercado. André me abrazó suavemente. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy perfectamente bien, respondí con sonrisa genuina. Porque me di cuenta de algo importante. ¿Qué? Que ese hombre ya no tiene ningún poder sobre mí. No me afecta verlo así. No siento satisfacción por su caída ni pena por su situación. Solo, nada. Eso es sanación real, dijo André con sabiduría. Lucas tiró de mi mano. Mamá, tengo hambre. Me reí, agradecida por la interrupción perfectamente infantil del momento pesado. Vamos a comer entonces, dije tomando su mano. Caminamos los 4 juntos alejándonos del mercado. André y yo, cada uno con un niño de la mano, hablando sobre qué queríamos almorzar. Una familia normal en un día normal. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. Esa noche, después de acostar a los niños, André y yo nos sentamos en el balcón de nuestro hotel mirando la ciudad iluminada. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó. ¿De haber dejado tu vida aquí? Nunca, respondí sin dudarlo. Esa no era vida. Era supervivencia. Lo que tengo ahora, lo que tenemos, eso es vida real. André me besó suavemente. Te amo, dijo.
Yo también te amo. Nos quedamos ahí en silencio cómodo, disfrutando de la brisa nocturna. Pensé en cómo había llegado hasta aquí. En aquella tarde en el mercado 8 años atrás cuando conocí a André. En las semanas de duda cuando rechacé su primera propuesta. En el momento devastador de descubrir la traición de Eduardo. Y finalmente, en esa decisión crucial de elegirme a mí misma. De aceptar que merecía más. De tener el valor de empezar de nuevo en un país desconocido con un idioma que apenas hablaba. Había sido aterrador. Había sido difícil. Pero había valido cada segundo de incertidumbre. Porque ahora tenía algo que nunca había tenido en mis años con Eduardo, alegría genuina. No la ausencia de problemas, porque toda vida tiene desafíos. Pero la alegría profunda que viene de ser valorada, respetada, amada de verdad. El lunes completamos los últimos trámites legales. El martes tomamos un vuelo de regreso a París. Mientras el avión despegaba, miré por la ventana viendo Valencia hacerse más pequeña debajo de nosotros. No sentí nostalgia. No sentí pena por dejar. Solo gratitud por haber tenido el valor de salir cuando lo hice. De regreso en París, la vida continuó con su ritmo familiar y reconfortante. La pastelería, los niños, André viajando y regresando. Risas en la mesa durante las cenas. Pequeñas peleas sobre juguetes. Historias antes de dormir. Vida real en toda su gloria imperfecta. Una tarde, 3 meses después del viaje a España, estaba horneando cuando Emma entró a la cocina. Mamá, ¿por qué ese señor del mercado estaba triste?, preguntó con la curiosidad directa de los niños. Había pensado que los niños no habían prestado atención a ese encuentro. Claramente había subestimado cuanto observaban. Me senté para estar a su altura. Ese señor tomó decisiones que lastimaron a personas que lo amaban, expliqué con cuidado. Y ahora vive con las consecuencias de esas decisiones. ¿Tú lo conocías? Hace mucho tiempo, dije. Pero ahora tengo una vida diferente. Una vida mejor. ¿Con nosotros?, preguntó con esos ojos grandes que derretían mi corazón. Exactamente con ustedes, dije abrazándola. Con papá, con Lucas, y contigo. Esta es mi vida real. Me gusta nuestra vida, dijo Emma simplemente antes de salir corriendo a jugar con su hermano. Me quedé ahí sentada por un momento, sonriendo ante la sabiduría simple de mi hija. Sí, me gustaba nuestra vida también. Años más tarde, cuando los niños fueran mayores, tal vez les contaría la historia completa. Sobre cómo su madre había estado atrapada en un matrimonio donde era tratada como invisible. Sobre cómo había conocido a su padre en un mercado español. Sobre la decisión aterradora pero necesaria de dejarlo todo para empezar de nuevo. Les contaría para que supieran que siempre, siempre, siempre es posible empezar de nuevo. Que nunca es demasiado tarde para elegirse a uno mismo. Que merecen ser tratados con respeto y amor, y que nunca deben conformarse con menos. Pero por ahora, simplemente viviría esas lecciones. Las demostraría con cada decisión, cada día, cada interacción en nuestra familia.